Hola comunidad de Interfaz de Producto, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión nos acompaña Sebastián Botassi y vamos a hablar un poco de Research Ops. Pero Sebastián, antes de iniciar quiero contarte un poco qué es Interfaz de Producto. Resulta que Interfaz de Producto es una academia y comunidad de UX y producto para profesionales hispanohablantes. Así que quiero que tengas en cuenta lo siguiente, el perfil de nuestro público es personas que están buscando migrar al mundo de la tecnología, en específico en producto, entonces gente trainee, junior, pero también tenemos perfiles que ya son muy senior, lead, manager, hasta CEOs. Así que bienvenido a este espacio, Sebastián. Muchas gracias y saludo a toda la comunidad y a toda la TAM y a la gente que te sigue en el globo dando vueltas. Sebastián, contanos un poco quién sos vos. Qué pregunta, es casi una sesión de mi psicóloga, digo, creo que todavía no lo pudimos responder ahí, pero bueno, vamos a intentar. Pero bueno, como me presentaste, mi nombre es Sebastián, me conocen como el Bota, tengo 35 años ya ahora, dentro de poco cumpliré los 36. Hace 15 años, si queremos ponerle como un número, que me desenvuelvo profesionalmente dentro de lo que se podría llegar a llamar como el gran universo de UX, o gran nombre, ¿no? Dentro de ese universo he pasado por muchas áreas, pero principalmente en sí, volviendo un poco más a quién soy, eh, soy una persona curiosa en general, me gusta mucho la tecnología, siempre tuve como dos grandes pasiones que me atravesaban. Uno era como la tecnología, pero como tecnología en sí, desde agarrar un serrucho y armar una silla hasta hacer un programa simulador de algo en la computadora. Cuando tenía 14 años me acuerdo que en casa había una compu muy vieja y, y un pariente era programador informático y tenía un par de libros. Y yo agarraba esos libros y era como ir leyéndolos, haciendo el tutorial paso a paso y usábamos Visual Basic y entonces abría la lectora. En ese momento eran las computadoras así, que venía CPU, lectora, disquetera y esas cosas. Entonces jugaba con eso. Pero por otro lado también siempre me gustó mucho la parte más creativa, ¿no? O sea, nunca estudié informática a pesar de que me gustaba la tecnología porque no me veo haciendo tipo software para administrar un supermercado, pero sí me encanta la tecnología para hacer, no sé, filtros de Instagram, hacer un programa que ayude a que los diseñadores puedan diseñar mejor. Me gusta la tecnología, pero con otro enfoque, con otra finalidad y no como la tecnología en sí, como proveer un servicio en todas sus palabras, en todas sus letras, para hacer algo. Y en ese universo fui atravesando muchas cosas. De el mundo del arte, el mundo del diseño, hice instalaciones interactivas, trabajé en las famosas productoras, semanas muy de loco, con mucho estrés para proyectos muy grandes, tanto nacionales, internacionales, marcas muy grandes. Y luego ya entrado un poco avanzado ya a los veintitantos, ya me metí más en la relación de dependencia en Despegar, donde ahí directamente empecé a hacer como más mi carrera, si lo queremos ver un poco más tradicional, en un lugar, avanzando, creciendo. En Despe ingresé como senior de usabilidad, no existía RIS en ese entonces, y desde ahí comencé a hacer diferentes cosas, a ir recorriéndolo al camino, y actualmente me encuentro como Research Ops Specialist en Despe. Y en paralelo me gusta cocinar, estudio gastronomía. Perfecto. Es un gran hobby que tengo ahí que va por otro lado. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por esa antesala. Y para entrar en materia, hoy vamos a hablar justamente de Research Ops. Entonces, quisiera que de pronto, en tus palabras, para quien no conozca qué es esto, ¿cómo definirías qué es Research Ops? O sea, hay muchas definiciones, bueno, no sé si muchas, pero hay definiciones que te da la comunidad de ResearchOps y te dice ResearchOps dos puntos, definimos esto. Pues hay definiciones propias que hace cada equipo donde toma la definición original y la acomoda un poco a su contexto. Si tengo que hablar sacándome el sombrero de esas definiciones ya preseteadas, por lo menos para mí, ResearchOps es todo aquella persona, para no ponerle un título, toda aquella persona que esté interesada en hacer que la investigación como tal, a cualquier índole, sea lo más eficiente, lo más estandarizada, lo más procedural y de alguna manera que los descubrimientos, los hallazgos de esa investigación, por hablar mal y pronto, no queden encajonados, sino que eso de alguna manera tenga una trazabilidad.
como esa definición, digamos, después se puede aplicar como a cualquier contexto. Después podemos ver, no sé, en algunas empresas de afuera, que capaz que tenés desde un head de Research Ops y ahí todo el árbol para abajo de diferentes roles, desde junior a senior, pero que su esencia, en su defecto, es hacer Research Ops. Tal vez hay equipos que están muy específicos en todo el reclutamiento, tal vez hay otros equipos que están más específicos en el manejo del conocimiento. Así como hay empresas que tienen todas esas estructuras, en el universo de la TAM, por lo menos hasta donde yo conozco, no está tan estructurado como donde haya directamente direcciones específicas a Research Ops o a Design Ops o a Content Ops. En la TAM lo que termina sucediendo muchas veces es que los ops, ya sea cualquiera su especialidad, termina anclándose en los equipos de UX en general, como que nace de ahí adentro. Y muchas veces lo que termina sucediendo en el caso de Research Ops es que terminan dentro de algún equipo de Research donde hay un manager o senior manager de Research en general. Y dentro de ese equipo tiene a los equipos que hacen Research per se, que van a la célula de trabajo, investigan y demás. Y tal vez se arman a squad de personas que les interesan algunos temas específicos de research. Pero muy pocos son los que realmente están como en su recibo de sueldo, viene Research Ops Special, digamos, como en contratación a nivel empresa. Nosotros dentro después de los equipos, como pasa en cualquier lugar, digo, nosotros podemos ser 5 dentro de una célula y yo digo, bueno, vos Manu sos el CEO, vos sos este y jugamos a que somos eso, pero para la empresa realmente no dicen un papel, che, bueno, Manu es el CEO. En este caso, en mi caso, siempre intenté hacer un recorrido donde no me importaba por ahí tal vez tanto el hacer tanto ruido, diciendo, son millones, qué sé yo, sino hacer pequeños pasos, pero que esos pasos estén como establecidos en la institución. Entonces, bueno, vamos a hacer Research Up, dale, perfecto, pero hablemos también con recursos humanos, con tal, en cómo vamos a figurar en las nóminas, como la parte más administrativa, y que no sea solo un rol de decir, bueno, sos un senior, pero internamente te llamamos Ops para que quedes contento, ¿no? En eso hay bastante trabajo, pero insisto, yo creo que es un ámbito en el que cualquier profesional que esté, pero que tenga algunos intereses medio particulares, en mis intereses, tan como los que ya comentaba, pero sí Ops implica estas personas donde tal vez no están pensando tanto, como en mi caso, en el producto per se. Yo preocupación en el día a día, hay muchas, pero yo evito estar preocupado en si se venden más vuelos, si se venden más paquetes, si se venden, o sea, porque Research Ops o los Ops van como por otra línea, ¿no? De trabajo, a pesar de que si no se venden cosas, eventualmente cascadea toda una compañía en general, a veces ese sombrero me lo quito un poco y estoy más velando por cómo trabaja la gente. Entonces eso es alguna particularidad también. Y como otra particularidad de las personas que integramos los ops en general, es que de nuevo nos gusta un poco lo técnico, pero no lo técnico de ser el pibe que conecta cables, sino que vemos soluciones en gran escala, conectando muchas cosas y vemos mucho proyecto a largo plazo. Siempre se dice que hay como dos tipos de proyecto, el urgente y el importante. A mí me gusta pensar que Ops puede venir a aportar mucho a lo importante y no necesariamente a lo urgente. O sea, Ops no serviría para estar como tipo en el día a día ahí, en la locura, sino viendo la mirada a largo plazo, viendo cómo la empresa quiere crecer, viendo cómo quiere hacer diferentes acciones y dentro de ese contexto, Ops, los equipos y más que nada Research, ver cómo se estructura y se ancla, pero sí es cierto que los equipos Ops tienen tal vez el privilegio, si querés, como no, muchas veces no están anclados a un producto, a la performance de un producto, pueden abordar otros proyectos específicos que son de todos los importantes. O sea, retener el talento o desarrollar el talento en una empresa es importante, sí, es muy importante, pero probablemente para la empresa también le sea más importante que entre dinero y que se venda, ¿no? Y eso sería como lo urgente. Nosotros intentamos estar como lo importante, ¿no? Como estas otras cosas y hay otros equipos que están como más en lo urgente, en el campo, resolviendo algunas cuestiones, y nosotros somos como una especie de nexo, también compartimos cosas, pero evitamos que sesgarnos con solo lo urgente, porque si no, ya están los recursos para estar haciendo las cosas de lo urgente. Entendiendo el papel de este rol dentro de las organizaciones, me gustaría que de pronto hablemos de pronto esto genera debate, pero quiero ver hasta dónde lo podemos llevar y es, ¿consideras tú que
alguien que ocupe o que aspire a ocupar este rol de Research Ops en una organización debía o tuvo que haber sido investigado? Es decir, o podría alguien evitarse ese track, ese camino y llegar a una posición de estas características. Entiendo la pregunta. A ver, yo en mi caso me tocó, por cómo se dio las cosas y se fueron dando, a mí no me contrataron, como yo no busqué una búsqueda en LinkedIn que decía Research Ops, me metí, ya había un show de script, yo me metí y era un colaborador más haciendo algo que ya se venía haciendo. En mi caso, con el tiempo que estoy y demás, todo esto lo fui generando un poco yo con el equipo. Entonces, digamos, inevitablemente yo transité esa cosa de la usabilidad, del research, etcétera, etcétera, y eventualmente decantar en esto. Ahora es cierto que hay empresas que ya están como, digo, hoy en día, si se diera el caso, probablemente si yo tuviera que salir a buscar a alguien, ya contrataría a alguien donde se mete en una estructura que ya está como media aceitada y funcionando. En ese escenario, si yo tuviera que salir a buscar a alguien, buscaría a alguien que haya transitado el research per se, y yo creo sería un buen condimento, digamos, pero como un Ok, condimento medio secundario, como decir, che, bueno, sí, entiendo de qué va el research, inevitablemente alguna vez envié una encuesta, envié esto, o sea, es complicado, no imposible, ¿no? Porque también eso es parte de la sí, gestión, ¿no? Pero sí vas a tener una curva un poco más compleja si nunca hiciste nada de research y de alguna manera querés empezar a pensar cómo eficientizar cosas que nunca hiciste. En ese sentido, no digo que sea imposible, porque también en la parte del gestor, bueno, tal vez lo que te implica es hacer muchos talleres con la persona, entender qué necesitan y ta, 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 ta. Si vos ya lo transitaste un poco, más o menos sabés de qué van las cosas e insisto, haber hecho un reclutamiento en la empresa A no es lo mismo que hacerlo en la empresa B, pero mínimamente sabes lo que implica reclutar. Si nunca sabes lo que implica reclutar es como medio abstracto. Ahora, si yo buscaría a alguien que tenga esas condiciones, yo, por lo menos yo, Sebastián, no, en el caso de ujú, proyectos que abordo, o por lo menos en mi interés, yo creo que alguien que quiera introducirse en este mundo, es importante, de nuevo, por ejemplo, que sepa cuestiones de automatización, de eficientización. Ahora, cuando yo hablo de automatización, che, tiene que ser un ingeniero que se la pasa programando todo el día, automatizando cosas. No, pero la automatización puede ser tan simple como, che, tengo un Excel o tengo algo y se envía un mail toda la semana automáticamente, como algo tan simple como eso, pero alguien que de alguna manera tenga como ese pensamiento de servicio, ¿viste? Donde de alguna manera vos estás viendo toda la organización. Dentro de la organización un equipo de UX, donde hay diseñadores, contenidistas, researchers y todos ellos trabajando de cara a iniciativas. Es inevitable, o por lo menos para mí me simplifica mucho tener conocimiento técnico de cómo automatizar, por más que sea en high level, obviamente, mientras más tipo este perfil T, ¿viste? Mientras sepas cómo profundizar un poco, hoy en día, por ejemplo, tal vez con ChatGPT te resuelve muchas cosas, pero bueno, también tenés que saber cómo domarlo y cómo ir llevándolo. No le podés decir, bueno, que dame y yo copy pego. En ese sentido, al pensar lo sistémico, muchas veces pasa con los perfiles de Ops en general, que tal vez entienden el concepto de lo sistémico, por ejemplo, Design System o los diseñadores, entienden mucho el concepto de lo sistémico, pero desde el diseño, tal vez no desde lo ingenieril, de poder pensar, decir, bueno, yo te hice en un Figma todos estos componentes, está todo súper estandarizado y los diseñadores lo utilizan. Excelente. Ahora sería interesante que, por ejemplo, llevándotelo a ese caso donde son como los escenarios más visibles, que alguien de Design Out tranquilamente pueda decir, che, ok, pero esto ingenierilmente también podríamos tenerlo acá en el Figma y hacer algo quién sabe qué, para que automáticamente eso se desarrolle, o sea, como empezar a pensar cosas que estén todas más integradas. Hay veces que capaz que en el caso del Design Ops sería una buena, tipo un buen atributo o una buena cualidad de alguien que sepa, por ejemplo, hacer plugins para un Figma, donde vos ahí ya tranquilamente te podés hacer plugins súper específicos para tus escenarios, entonces capaz que automatizas algunas cosas y eficientizas un trabajo que capaz que se venía. Lo mismo pasa en Reaser, o sea, en mi caso, yo hago muchas cosas de diferente orden, pero a la larga todo lo conecta inevitablemente el diseño y la tecnología. La tecnología está ahí. A la larga trabajamos en una empresa mediada por tecnología. Entonces yo creo que en Ops la tecnología es como muy importante para mí.
Ahora, ya que ya hemos hablado de la definición, del papel, del rol, me gustaría que, por favor, si puedes ilustrarnos cómo luce toda esa parte como teórica, ahora Ujú. cómo se ve en la praxis, en tu día a día, cómo es una jornada de Sebastián, cuáles son ese tipo de impactos, a dónde los está localizando, qué hace, qué gestiona. Bien, bien. Es una buena pregunta. O sea, primero que por lo menos en mi experiencia, ¿no? En esto no hay como 2 días muy iguales, o por lo menos semanas. Hay días que parecen iguales, pero en la semana cuando lo vas viendo, yo veo para atrás y pasaron mil cosas. O sea, si yo veo, digo, solo en el universo Despegar, que yo me veo para atrás y pasaron mil cosas. O sea, y mil cosas en tiempos muy cortos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo comentar a grosso modo, yo cuando empecé con esta parte de Research Ops, ¿no? Fue en un contexto de previa pandemia, 2020, en un contexto donde Despegar estaba creciendo bastante antes de la pandemia, había salido a la bolsa, se estaba adquiriendo nuevas empresas, había muchos researchers contratados como tal en las células en Despegar. Entonces, en ese momento habíamos empezado a pensar y decir, che, bueno, mirá, necesitamos tener un grupo, ya que las células trabajan y está funcionando, podemos empezar a explorar algo más de Research Strategy, que no existía. Entonces los researchers se fueron para Research Strategy y en cada vertical de cada producto quedaron diseñadores y contenidistas. En ese momento mi gran desafío fue poder disponibilizar, democratizar, acompañar, enseñar y lo que se te ocurra a todo un staff de unas 50 y tantas de personas, entre diseñadores y contenidistas, desde junior a senior, para que tuvieran las habilidades de poder abordar problemáticas de research barra usabilidad, la prueba, las cosas, que eran cosas que antes venían haciendo los researchers. A mí en ese momento me implicó desafíos desde políticos al estilo, che, convencer a manager, convencer a senior managers de que lo que yo tenía para aportar, que si bien es un trabajo en conjunto, pero de alguna manera yo era el owner, tenía un valor, poder estandarizar ese proceso de investigación que antes cada uno investigaba, los investigadores, los diseñadores y los contenidistas, no queda duda de que cada uno sabe hacer su práctica, o sea, digo, eso no queda duda. El tema es si la saben hacer como se hace en ese lugar. Entonces eso fue bastante de transmitir ese conocimiento por medio de diferentes canales. Luego ya en la pandemia, donde era un contexto más remoto, hubo desafíos de poder hacer que los equipos siguieran avanzando en sus investigaciones. Pensá que ahora, hoy en día, un diseñador y un contenidista está preparado para desde hacer pruebas de usabilidad 100% con lo que implica eso, no solo la prueba, sino que lo reclutan, hacen toda la Ujú. historia, y también investigaciones que suceden mucho antes, investigaciones del tinte exploratorias, desde hago un diario de viajeros, hago entrevistas, hago esto, hago aquello. Para que todo eso suceda, de alguna manera mis días a días han ido, como te digo, cambiando, pero en general han tenido como diferentes ejes. En algún momento tuve que abordar proyectos muy vinculados a la parte de governance, de despegar, que dentro de Research Ops hay un sector que es governance y toca diferentes patas. Por lo general, los perfiles que eventualmente terminan en Research Ops es algo que les atrae. Dentro de Research Ops hay muchos pilares, ¿no? Y hay algunos que son más user friendly y otros menos. Digo, tipo, probablemente, si en Research Ops hay un perfil que es mucho más soft, ¿no? Y que le gusta mucho más la parte, si querés, humana de la cuestión, y probablemente esté vinculado a algunos proyectos de ese tinte y probablemente no esté en los proyectos vinculados a budget o governance, donde los stakeholders son contadores, financistas, legales, donde son áreas que hablan un idioma muy distinto, hablan muchas cosas. Yo ahí me metí mucho, estuve haciendo muchas cosas con ellos para que el equipo pudiera tener sus facilidades. Y entonces, por ejemplo, yo hice muchos proyectos que implican, de nuevo, desde lo conceptual, desde la orquestación de diferentes equipos, hasta la solución técnica final que resuelve las cosas. Se abordaron esas cosas. Después hoy, por ejemplo, hoy a la fecha, nosotros estamos terminando de cerrar la tercera edición de lo que nosotros llamamos UX Boarding Pass, que es, pongámosle, una escuelita, donde es un canal para formar talento que eventualmente ingresa a Despegar. Entonces nosotros le llamamos internamente la escuelita de UX, que es el UX Boarding Pass, donde hacemos posteos en la comunidad, los perfiles se anotan, después se seleccionan, participan por toda la escuelita, donde
hacen research, hacen diseño, hacen content, etcétera, etcétera, y luego de eso ingresan a Despegar. Ahora, por ejemplo, estamos con eso versus en paralelo también otro proyecto trabajando con paneles, con un equipo para, que se llama de un programa que tiene DESPE, que se llama Sofía, que es la inteligencia artificial. Bueno, ahora estamos trabajando con ese equipo per se para tener un sistema de reclutamiento distinto a lo que utilizamos, como algo más Ok. ad hoc, tener paneles, tener cuestiones más establecidas. Por otro lado, tenés como proyectos muy high level, donde a veces participo, a veces no, participo en general dentro de Despegar, yo estoy en UX, pero participo en otros proyectos como por fuera de esa estructura. Yo formo parte del comité de metodología de desarrollo, donde es una mesa chica, donde en esa mesa hay VPs, directores, señor manager, hay como un cóctel, consultores externos, hay un cóctel de personas donde se trata temas de metodología de desarrollo, de UX más específico. Por ejemplo, bueno, cómo se traquean las horas, las partes más contables, cómo son los procesos, el producto te carga una iniciativa, cómo la prioriza. Hay diferentes cositas que tal vez en la primer lectura es, che, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Research Ops, con entrevistar a un usuario, ¿no? Y en eso Research, entrevistar a un usuario, estar en una mesa charlando sobre metodología y cómo se prioriza una historia, hay como un gap bastante grande, ¿no? Entonces, muchas veces el desafío está en poder convencer a tu manager, a tu señor manager, a tu head, diciendo, che, pero acá hay una relación entre esto, por más que a la primera parezca que hay una distancia muy larga. Si se definen las iniciativas con un sentido y están bien trabajadas y pulidas y demás, cuando llega eso al researcher, al analista que está en la célula o a su manager, le va a llegar mucho más trabajado que alguien que te dé una línea en un Excel como diciendo, quiero vender más. Entonces, ahí hay otras charlas, lo cual, de nuevo, ¿qué tiene que ver con research esas charlas? Y al final del día cascadean cositas. Ujú. Entonces, hay muchos tipos de proyectos que yo abordo, desde los más políticos hasta los más pragmáticos, que es enviar una encuesta. Hay de todo en general. Y claramente puede que hayan personas que estén escuchando esto y aún no conecten los puntos. Pero Ujú. bueno, va a ser normal. Pero quiero que ahora puedas ilustrarnos, porque digamos que todo lo que tú mencionas, modelo de gobernanza, modelo operativo, priorización, reclutamiento, uno dice, bueno, pero eso qué habilidades debería hoy, si alguien de los que están escuchando nos dice, yo como que quiero postularme o quiero perfilarme a tener un plan de carrera hacia allá, ¿cuáles Ujú. son esas habilidades técnicas y habilidades blandas que esa persona debería hoy estar considerando? Bien, a ver, para mí, de nuevo, por mi carrera y a su vez por lo que a veces charlo con colegas que hacen research ops en otros lugares, para que tengas una idea, por ejemplo, en otras empresas de conocidos que están en España, hay alguien contratado de research ops y esa persona lo único que me dice, mira, yo lo único que me encargo es de reclutar personas. Es casi un secretario que está armando agenda para otros, ¿no? Ok. Eh, Eso a mí me parece tipo como una mirada de perfil media reduccionista de lo que un research ops puede hacer. Pero bueno, eso es su efecto de gestión de cada quien. Yo, como te decía, yo creo que a nivel técnico, como en lo concreto, por lo menos en mi experiencia, a mí lo que siempre me ha servido es esto, tío. Tener una mirada ingenieril, pero no una mirada ingenieril pensando en la ingeniería per se, digamos. Mi motivación no pasa por decir, ay, qué purista que soy escribiendo un código, digamos, no pasa por ahí. Puede estar atado todo con alambre. Mi motivación pasa en utilizar la tecnología como un medio para que las cosas, uno, estén más ordenadas, pongámosle que orden igual eventualmente termina siendo como controladas y se pueden medir, y después eventualmente también que para los colaboradores les sea más fácil su día a día. Ante eso se pueden hacer muchas cosas y muchos perfiles, de nuevo insisto, son activos. Por ejemplo, si, no sé, si yo hoy tuviera que abordar un proyecto y en el cual está vinculado muy a esto que yo te decía, muy la parte de las gobernanzas y los stakeholders, no sería tal vez UX y probablemente a mí me serviría en el equipo alguien que por lo menos tenga una cercanía a esos temas. Yo como me acerqué a los temas, eso, bueno, yo hice un MBA. O sea, yo hice un MBA y abordo, digamos, todas las temáticas de una organización. Yo muchas veces no sé si es como tipo el huevo y la gallina, si lo digo es porque lo hice o por qué, pero a mí el hecho de haber hecho un MBA como alguien que trabaja en Ops, a mí me sirvió más allá de la práctica. O sea, hacer un MBA no te sirve para hacer un design system y diseñar bien un icono, eso es seguro. O sea, para que lo escuche esto, no piensa que haciendo un MBA va a diseñar un bien o un repositorio de Insight.
Pero a mí me sirvió para entender, en mi caso, yo venía del mundo de diseño, de las bellas artes, para entender cómo funcionan las empresas, cómo piensan las empresas, qué es lo que le interesa a cada una de las áreas, entender cómo la realidad empresarial. Siendo Ops, que en su premisa, en las premisas de Research Ops está, buscamos disponibilizar los hallazgos dentro de la organización para que la organización alinee mejor sus objetivos y todo eso, hay mucho de la organización. Y si vos no sabés cómo funciona una organización, mucho no vas a poder hacer. Entonces, ahí es donde digo, yo tengo libros y últimamente lo que menos leo es un libro de UX que diga cómo hacer una entrevista, el user interview. O sea, UX, o si lo querés ver en abstracto y respondiéndote qué es lo que necesitaría la gente que se quiere meter en este universo, para mí, vos ves UX como un área. Y esa área tiene como dos caras de la misma moneda. Una cara que es como lo externo, que son todos los libros que dicen UX, como entrevistar al usuario, qué significa UX, pensar en el user centric, o sea, toda esa parte más de UX per se para cara al usuario. Y la otra cara de esa moneda es que, viéndolo en abstracto, es un equipo dentro de una organización en la cual hay que rendir cuentas, en la cual tiene que ser eficiente, en la cual si el equipo va a pérdida es como que bueno, no, o sea, hay otra lectura que eso no se encuentra en los libros de UX, porque es otra cosa. Entonces, eso entra toda la parte más de los libros de que ven los administradores de empresa y todo ese otro universo. Para mí está en el mix ese. A mí me sirve que soy bueno, no te digo bueno en los dos, pero por lo menos tengo un poco y un poco, entonces logro entender eso. Así que, como insisto, saber de research es bueno, saber de UX también es bueno, saber de tecnología es muy bueno y también hay que entender la otra pata, la empresa. O sea, es como una combinación de todas las patas que se dan. Es como las que gente que dice, che, bueno, ¿cómo se forman los productos? Ah, bueno, hay una pata de negocio, una pata de tecnología y una pata de UX. Entendiendo UX, y algunos te dicen una pata de diseño y en el medio ponen el UX, ponele como al centralizador. Eso se sabe que depende de la profesión que haga el gráfico. O sea, si la profesión la hace un ingeniero, capaz que marca esto y en el medio está la ingeniería. En ese caso, insisto, mientras más se sepa o por lo menos se conozca de las diferentes esferas, siempre va a ser, por lo menos para mí, un plus. Pero en lo concreto y en lo mundano, y tal vez si vos querés entrar como primer día en un junior de ResearchUp para ver qué onda, y bueno, probablemente en ese rol vas a estar muy cerca del UX, léete los libros de UX, todo, pero entendé que vos lo que te gusta más que nada es como no hacer la investigación, sino pensar qué cosas poder hacer para que esa investigación se haga más rápido, más eficiente, más fácil, etcétera. A medida que vas a ir escalando el seniority, lo que menos debería estar preocupándote es cómo se hace la entrevista per se al final del día, y en su efecto lo que debería estar preocupándote es decir, bueno, ¿cómo hago esto dentro de una organización que se venda, tener budget, tener cosas? Para eso, el tópico de enseñanza va cambiando en esa curva. O sea, no sigue siendo lo mismo. Es como dicen, para dar el siguiente paso no sigas haciendo lo mismo que venías haciendo hasta ahora porque te va a dejar en el mismo lugar. Entonces, inevitablemente hay una curva de aprendizaje de tópicos. Y después está cada quien que quiera enfocarse. Para mí mi consejo es ver ese gráfico que anda dando vuelta de ResearchUp que dice de todas las áreas implicadas. Decir, che, ResearchUp se mueve por todo esto y estos son todos sus temas de incumbencia. Primero, sentir si nos sentimos empatizados con esos temas de incumbencia, digamos. Si vemos todo eso y decimos, che, no, la verdad que suena muy lindo, pero por acá no va lo mío, y bueno, no pongan esfuerzo ahí. En mi caso me gustaba, entonces fue algo, y a su vez lo venía haciendo, entonces como que todo se encontró, pero tampoco siento que sea como algo donde tiene que ser como algo, este es el camino, este es el futuro, y meterse solo por una cuestión de que se está hablando de esto. No creo que esa sea la recomendación que yo daría, yo creo que cada uno tiene que enfocarse en lo que realmente le gusta, le atrae, y como recomendación personal, más skill tengas, mejor, digo, o sea, siempre como humano, digamos, te van a hacer desarrollarte mejor, pero no hay una Biblia que dice, che, hace esto y entras en un lugar, tristemente. Hay una pregunta que siempre surge en la comunidad, de pronto tal vez en perfiles que apenas están iniciando su plan de carrera, los trainee, los junior, en ocasiones los semi-senior, y es plataformas, siempre, pero ¿qué herramientas aprendo? Aprendo Figma, aprendo... Y quisiera que tú me cuentes realmente, porque yo tengo una postura al respecto y es, ¿qué plataformas usas tú? Por ejemplo, en tu papel, en tu rol. Ok, bien. Hay como, a ver, no quiero que se piense que para hacer Research Ops, para tener un equipo de Research Ops y todo lo que eso implica, sí o sí hay que saber desarrollar, digo, no, o sea, capaz que
O sea, si sos un buen gestor, por así decirlo, y estás en un contexto que es propicio para eso, al desarrollador lo conseguís, al diseñador lo conseguís, digamos, y las condiciones se dan. Pero también es cierto y es importante entender que, por lo general, por lo menos en Latinoamérica, este último tiempo, ¿no? Hay recesión, hay diferentes cosas que pasan, donde si nosotros nos centramos específico en UX y sacamos toda la parte de soft y vemos que hay perfiles que son de diseño, de contenidista y de research, ahí hay una suerte de, no de carrera, pero de evolución. Diseño siempre va llevando un poco más la posta adelante, porque en su defecto entrega algo visual, lo cual es más fácil juzgarlo, digamos, como que está ahí y se palpa ahí. Después estará bien diseñado, estará mal, funciona, no importa, pero está ahí. El contenidista lo mismo, escribe texto, pone foto, pero está ahí. En cambio, el researcher como práctica que sale investiga, al final del día es un documento, es un journey map, es un output, pero es mucho más abstracto, digamos, porque no es que acá está la cosa. Entonces, si vos lo ves así, o sea, hacer research, como per se, es muy caro. Porque tu output no es algo que lo monetizas al toque, sino es que con eso tenés que hacer otras cosas más para ver si algo pasa. Entonces, si vos lo ves solamente ahí en UX, vas a ver que eventualmente lo que pasa es, sí, bueno, algunas profesiones están como más con un pie trunco y van un poquito más ahí atrás. Hay otras que están peleando y algunas que están más posicionadas, ¿no? En este caso, siempre al final del día, diseño lleva un poco la posta. Es más, hay días que se aparece el debate de decir, che, bueno, como existe Content Ops, che, pero ¿por qué no lo hace Design Ops a eso? Y los mismos diseñadores escriben el contenido. De nuevo, ¿es lo correcto? No lo sé, pero es como siempre en esa charla de la eficiencia, del costo, de esto, de lo otro. En un contexto donde hay como una recesión, entonces es como, bueno, ya no nos podemos dar tantas las libertades. Ahora, si vos lo ves así en UX, lo mismo se traslada a la parte Ops, que están como por debajo dando toda la infraestructura. Probablemente Design Ops pueda aportar algunos granitos más que Content Ops y Research Ops. En mi caso particular, lo que me sirve, digamos, es que Despegar está estructurado en una manera donde la presencia de Research Ops es muy útil. Ahora, sí, por ejemplo, en todas las células hubiera researchers y el equipo fuese distinto y tal vez la dinámica sería otra. Hoy al día a mí me sirve, pero es cierto, de cara a futuro y en torno a esto, a lo de las herramientas que vos me preguntabas, eh, a veces vos podés comprar herramientas, que hay herramientas muy buenas, dependiendo, insisto, vuelvo a poner el gráfico ese que yo digo de Rizelov, que están todas las esferas. Después, si querés, no sé, te lo paso o algo. Donde están todas las esferas. Cada una de esas esferas, cada una de esas cosas, vos das doble clic ahí y aparecen millones de herramientas. Digo, por ejemplo, para la parte de governance, probablemente no va a aparecer una herramienta de UX, probablemente te dice Oracle, herramientas súper duras que van por otro lado, pero cada universo tiene su herramienta y sus cosas y sus exploraciones. En la parte de governance hay un pedacito que es privacidad de datos. Y bueno, ahí te podés ir de las leyes tipo a duro y parejo, tipo abogado, hasta leer cosas super soft en un artículo de Medium, hasta tener programas re complejos, hasta tener cosas muy específicas y muy minimalistas pensadas para UX. En ese universo de programas, bueno, hay cosas que se pueden comprar, cosas que en cada universo. En mi caso y en lo particular de este, nosotros a nivel de herramientas, para lo que es el research per se, ejecutar research en sí, tenemos las herramientas medias básicas. Algunas herramientas que están en los sitios, en las apps instaladas para traquear cosas y ver comportamientos. Después tenemos herramientas para enviar encuestas, tenemos herramientas para enviar click text, como toda esa parte más operativa. Y después ya más en lo específico de las herramientas, si querés, más nativas del mundo Ops, que uno podría poner ahí, la gran mayoría de todas las grandes herramientas, uno, o la hicimos en Despe, dos, las hice yo en Despe, digamos, pero son muchas cosas hechas en casa, por ponerle un nombre. Pero no significa que no existan herramientas afuera que uno pueda pagar. Por ejemplo, para los famosos que están de moda ahora, los repositorios de insight, de hallazgo, de investigaciones y todo ese universo. Bueno, como yo vine trabajando de esto hace tiempo, bueno, nosotros ya tenemos una herramienta que está nativa, hecha en DEPE. Nosotros tenemos investigaciones ahí desde el 2017 en adelante. Cada investigación tiene un montonazo de cosas. Pero bueno, nosotros lo venimos trabajando. Ahora, yo me doy vuelta y veo el mercado y bueno, hay millones de herramientas hasta mejores. Digo, hay muchísimo. Pero en este caso a nosotros no nos sirve eso. Cumple con sus necesidades para nuestro contexto. Lo mismo me doy vuelta. Digo, herramientas para eficientizar todo el manejo de
acuerdos de confidencialidad cross marca, porque pensá que Despegar es un holding que tiene diferentes marcas adentro, diferentes países, o sea, cada marca está en diferentes países y cada marca opera en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo gestionás el acuerdo de confidencialidad de todas esas marcas que firman los usuarios, donde cada una tiene sus leyes y cada país y cada cosa y qué sé yo? Bueno, ahí vos podés darte vuelta y ver qué programas hay en el mercado que resuelvan cosas de firmar acuerdos, ¿no? Por ejemplo, a mí, en el día a día, cada vez que cobro mi sueldo, por lo visto utilizan una app que se llama Tu Recibo, yo no la conocía, donde turrecibo.com es una app que existe y vos firmás papeles. Bueno, capaz que uno podría decir, che, consigo esto y esto lo envío al usuario para que firme. En mi caso, yo lo que hice fue diseñar toda la herramienta en el contexto de Despegar, que funciona en el contexto de Despegar, y la desarrollé yo. Cuando digo herramienta, desarrollo y demás, estoy diciendo igual contexto Google Drive, muy rústico, ¿no? Google Sí, Drive, apps, scripts, todo lo que está en los spreadsheets, en el Google Doc, todo hay una sección que dice extensiones, y le das clic y dice apps, script. Eso se abre un mundo como un editor de código, donde ahí es como que le podemos empezar a poner anabólicos a todo lo que vos estás haciendo. Eso a mí me sirvió. Digo, es lo mejor si yo me saco esta gorra y me pongo una gorra de ingeniero en sistemas y yo te digo, y sí, no sé si es lo mejor, ¿viste? Me encantaría que esto estuviera hecho con otras herramientas, con otras estructuras, que tuviera más bases, que tuviera más cosas, pero al final del día, o sea, hace 2 años que venimos usando todo lo que yo hice, funciona y me permite sacar todo lo que yo necesito de ahí. Primero, resuelvo las problemáticas del equipo de que ellos puedan automáticamente los acuerdos de confidencialidad para cada país. Tipo Wizard, van, dice, che, quiero un acuerdo para Argentina, para tal marca, le voy a pagar esta, el acuerdo hecho específico para vos. Después tengo trazabilidad yo de quién firma cada uno de esos acuerdos de los usuarios. Después tengo, por otro lado, la trazabilidad de poder enviarle los cupones, que es como nosotros le pagamos a los usuarios. Va el colaborador, terminó la entrevista, va un botoncito, dice, bueno, Juancito Pérez, enviar cupón. Se le envía el cupón, brandeado, todo. Y todo eso que va pasando, que de cara a los colaboradores son clics, por detrás todo eso se va guardando y está todo articulado. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, tal usuario en el 2020 participó de una prueba de usabilidad, tal fecha, acá está la firma, se le pagó un cupón de esto y a la fecha de hoy no lo usó. Y así sí, multiplicado por todos los países, por todas las marcas, entonces yo después de todo eso saco balances contables y cosas que eso capaz que va a un head. Entonces, si yo me pongo a pensar, che, ¿hay alguna herramienta afuera que me claro. resuelva todo esto? Y es muy poco probable que no. Y si la hay, va a tener millones de cosas re complejas que no me van a interesar. Entonces, en este caso, yo termino haciendo como el trabajo muy ahí en lo concreto, en lo particular, hasta detalles, ¿no? Como te decía, herramientas. Te voy a decir. A ver, hay cosas tan simples como, por ejemplo, te vas un Excel, pongamos un Excel, ¿no? Sí, Imaginémonos en nuestra cabeza un spreadsheet. Y vos, por ejemplo, podrías tener dos tablas en el spreadsheet. Y las dos tablas tienen un parámetro en común y vos las querés mezclar, digamos, como hacer el famoso buscar B, en otro tab buscar B y que te coincidas todo. Yo al equipo le enseño la fórmula buscar B, ¿no? Y lo pueden usar y está todo bien. Ahora, está esa milla extra donde yo tal vez lo que hago es les desarrollo una extensión donde ellos están en ese spreadsheet y van a un botón, tocan, se le aparece un modal y le dice, bueno, tenés el sheet que se llama hoja A. ¿Qué columna? La que dice nombre. Bueno. Y después tenés el sheet que se llama B. ¿Qué columna? Nombre. Generar y ya te cruza todo automáticamente. O sea, por detrás te está haciendo los buscar B, las cosas que ya existen, todo, no estoy inventando nada. Le sumé una capa más de abstracción para que le sea más fácil eso y se use. También es práctica de eso, viste, estar haciendo como todas esas cositas. Pero después, viste, si yo me pongo a ver, capaz que las otras especialidades hacen cosas parecidas, pero por otro lado, en mi caso yo las abordo de ese modo porque son como las herramientas que yo manejo, básicamente, pero mucho lo hago yo, la realidad. ok. Ya estamos llegando al cierre, Sebas, de esa conversación y me gustaría que la última pregunta esté alrededor de, imaginemos que entonces yo estoy en una compañía, escuché esta entrevista, se me abrió como quien dice el coco. Ahora, ¿cuál sería la mínima partícula de valor que yo desde mi rol dentro de esa compañía podría empezar a ejecutar como para que la empresa empiece a incrementar su madurez y decir, aquí vamos a empezar a hacer Research Ops?
Ok, yo creo que, como te decía hoy, ¿no? Siempre para mí está, si vos querés iniciar en ResearchOps, independientemente del contexto o lo que sea, y es más, si querés iniciar cualquier especialidad, no importa, más abstracto te lo pongo, ver y fijarte qué es lo más palpable rápidamente, ¿viste? Y lo que se ve. Digo, si yo hoy, habiendo pasado el tiempo, tengo que mirar para atrás y tengo que ver, realmente hacer un repositorio de Insight es lo que hoy está en boca de todo. Digamos, yo el otro día tuve alguna charla y es como, ay, estamos empezando con un repo, ¿viste? Y hicimos esto, hicimos lo otro. Yo el repo ya está reaceitado, ahora en su defecto es como más producto, cómo hacer que el repo sea mejor, que se me diga, pero ya está esa parte, ya no estamos vendiendo, che, estaría bueno. No, eso ya está. Ahora, si vos me decís a mí, y yo creo que hoy en día un gran ingreso al mundo Ops dentro de una compañía son estos repositorios, digamos, como darle un poco de orden, ¿no? Y es como lo más concreto y lo más palpable cerca de, como del UX. O sea, tu primer proyecto no debería de ser, che, me meto en governance como re oculto, donde yo sé que el output ahí va a ser súper abstracto y a cualquier persona que esté dentro de UX desde un head para abajo, lo va a ver como abstracto, diciendo, che, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros hacemos en el día a día? Entonces, no sé si sería como una buena puerta de entrada. Ahora, de todo el universo de ResearchOps, vos te fijás y decís, che, bueno, mira, me voy por el lado del repo, que tiene que ver con un poco con UX, o me voy un poco más con el proceso de cómo trabaja Research dentro de ese lugar y digo, bueno, empiezo a optimizar esto. Yo creo que las primeras inserciones o las primeras tareas es como, bueno, analizar en qué estado está el equipo a nivel research o usabilidad o lo que fuese, y eventualmente lo más probable y lo más concreto es, che, te hago el template, te hago el toolkit, te hago esto, te hago aquello, que es como lo muy concreto, ¿viste? Capaz que si tus colaboradores, no sé, al final del día o al principio de los proyectos tienen que armar un plan de investigación y hoy en día cada uno utiliza N formato, capaz que tu primera tarea es decir, che, bueno, mira, yo te estandarizo y te pongo esto, este documentito, todo, y ustedes hagan una copia de acá y a mí me queda guardadito y empezás como a conectar las cosas, que es como la más concreto en la operatoria del research día a día. Yo creo que iría por ahí, que de hecho un poco es lo que hice. O sea, jamás iría a hacer un dashboard con métricas gerenciales cuando apenas un colaborador puede enviar una encuesta. Me sacan de los pelos. Entonces es como que empezar desde abajo, ¿viste? De lo más concreto, de lo más pragmático, de lo mundano, si querés, y eventualmente todo eso empezar a pensarlo. Pero lo importante es no ver como todas cosas aisladas, como cosas aisladas que vas haciendo, sino que tenga una coherencia. Entonces, si vos decís, che, me acerco al equipo y yo sé que mi primer paso es ayudar a que por lo menos tener templetizado el plan de investigación, que todos utilicen el mismo plan. La tarea, en el pensamiento de alguien de RacerOps, no estaría solo en decir, bueno, te hago talleres con el equipo, hacemos un Miro, un Figma, hacemos diferentes técnicas de facilitación para ver qué componentes tendría que tener ese plan de investigación, está todo alineado, y a su vez escribo el Google Doc y el template. No tendría que ser solo esa la pensamiento y decir, lo guardo en un Google Drive y cada uno se hace una copia. Claro, no sería eso, sino también sería eso, pero además pensar, decir, che, bueno, yo quiero que todos utilicen estos templates. Bien. ¿Cómo me encargo de que ellos se lo autogestionen, pero que no sea que queden perdidos en el drive de cada uno y después yo no tengo una trazabilidad de eso? Entonces, tal vez lo que yo pienso es, che, mirá, te hago un Google Form. De nuevo, termino siempre las mismas herramientas porque en el contexto que nos movemos. Te hago un Google Form donde vos, colaborador, gestionás ese plan. Entonces decís, como hablábamos hoy de los acuerdos, vos entrás y decís, quiero generar un plan de investigación que se llame mis viajes, no sé qué, con estas características. Quiero que sea exploratorio el plan, no quiero que sea de prueba de usabilidad. Quiero que, yo sé que va a ser una exploración. 2 o 3 links, enviar, y eso capaz que por detrás te genera, te lo envía, a mí me lo inventaré en un lugar y tengo un registro que alguien, un N colaborador, generó un plan de investigación, todo, y en su defecto, por ejemplo, se lo envío, ¿no? Y le llega a la persona, hola, yo con estos códigos que se hacen, yo puedo saber, por ejemplo, el estado de completitud de ese documento. Por ejemplo, si yo te traigo un documento que tiene solamente un título y Ujú. ese título tiene 100 caracteres, por así decirte, yo puedo remotamente ir sabiendo ese documento cuántos caracteres tiene.
Si pasan 2 meses y sigue teniendo 100, es que no cambió el título, sigue estando el título. En cambio, si yo veo que va creciendo, yo puedo tener como un indicador ahí que me dicen, che, mira, si hizo este documento, y de 0 a 1000 está por acá, digamos, o hay tanto. Y tenés como un indicio de qué va pasando y vas estructurando todo eso y después eventualmente te vas a preguntar, che, ok, yo ya tengo inventariado y eso obviamente si está en un Excel vos podés darme un grafiquito, podés ver diferentes cosas y mostrar cuántos planes se están haciendo, cómo van avanzando, cómo no van avanzando. Y tal vez el siguiente paso será pensar y decir, che, y si yo cuando estos usuarios vienen y me generan el plan de investigación en este Google Form, les digo y les pregunto que me pasen, por ejemplo, el ID de Jira. En el caso de Pegasus se utiliza Jira, donde se hacen todas las iniciativas, todo. Que me pasen el ID de la iniciativa que da fundamento a esto que estamos haciendo nosotros, como anclar ese plan de investigación a la estructura más formal de la empresa. Te ponen ese ID. Todo eso eventualmente termina en estos Excel que funcionan como bases de datos, ¿no? Donde tenés todo ahí, vos después podés decir, che, estos planes de investigación que le pegan a este Jira y empezás a ordenar un poco y lo único que facilitaste, de alguna manera, es en lo concreto facilitar los planes de investigación y que todo el equipo tenga los mismos planes con sus diferentes opciones, pero a su vez también le das un orden vos por detrás. Al UX, por lo general, al analista al final del día, que vos lo tengas en una base de datos, que no, que sí, eso es indistinto. Mientras él tenga el plan, ya está. Pero es parte de Ops poder pensar esas cosas. No solo te entrego el plan y después que queda ahí, sino cómo le damos orden, escalabilidad, estandarización. Hoy en día a mí me piden que modifique algo, yo puedo ir, modifico para uno y después eventualmente se modifica para todos lados por igual. Y eso, ese pensamiento que no te lo da una carrera, no te lo da un curso, eso te lo da como algo que conecta con eso, como el diseñador o el ilustrador, hay algo que lo conecta e ilustra, y vos decís, ¿cómo hacer para ilustrar? Yo veo el mismo curso que hiciste vos y no me sale, hay algo ahí adentro que hace que mi cabeza funcione así. Hay otros equipos de Reserve que las cabezas funcionan distintas y son igual de válidos, igual de buenos, y tal vez todas las herramientas son más de afuera, las compran y es increíble igual. En mi caso, esta es mi historia y de nuevo, en el contexto que yo estoy, a mí me sirven estas habilidades que yo tengo. Tal vez en otro contexto, pongámosle, me contratan de Europa, un país donde está todo increíble, donde te dicen, no, mira, acá no desarrollamos nada, vos lo que quieras, cuánto querés licencia, te compramos. Y capaz que Ok. ahí yo me sentiría un poco como diciendo, che, ¿qué hago? Porque ya es como que te está tan todo resuelto. Entonces es como, en este contexto, como no está todo resuelto y tampoco muchas veces hay budget, por lo que hablábamos, recesión, millones de cosas, para ese tipo de prácticas, a mí saber hacerlas me sirve. Yo creo que, como moraleja o cierre de esto, yo creo que si yo no tuviera las habilidades que tengo de saber desarrollar, de saber hacer esto, de todo lo que fui contando, que de nuevo es un poco de cada cosa, pero entre todo hace algo, es muy probablemente que en estos contextos yo tal vez no pudiera estar entregando mucho más valor a la compañía y capaz que terminaría estando en un equipo haciendo investigaciones, digo, haciendo ese estilo de práctica, porque tal vez capaz que yo me doy vuelta y le digo al head del equipo en cuestión o de la dirección, le digo, che, mirá, necesito 2 desarrolladores, 3 diseñadores, budget para hacer una herramienta que va a permitir no sé qué cosa. Y me va a decir, y bueno, no sé, no, viste, tipo que sigan haciendo copias del drive, que esté todo despelotado y no pasa nada. Y eso es algo que también creo que cualquier persona que esté en el mundo Ops tiene que aprender a convivir con ello. Que lo decía la otra vuelta en una charla, y creo que es algo muy, muy concreto y muy visible. Yo siempre digo, a mí me encantaría tener abdominales, tener un cuerpo increíble, ser el fit, ¿no? Me encantaría. Ahora, a mí cuando me dicen, yo, para hacer eso tenés que empezar a hacer esto, tipo, inventar, y bueno, capaz que yo empiezo a retrucar y a repensarlo un poco, y tal vez lo que tiendo a hacer, lo que yo te planteo con mi cuerpo de alguna manera pasa en las empresas, lo que termina pasando es que decís, bueno, capaz que no entreno todas las semanas, y voy una vez a la semana, y como que intentás buscar ese medio, ¿no? Como para creerte que estás haciendo algo. En las empresas muchas veces pasa ese medio, no está el 100% de lo que yo me imagino en mi cabeza, ni probablemente el 100% de lo que se imagina otro, siempre hay un medio. Después está el grado de ortodoxo, exigencia o no sé, que vos tengas donde si decís, che, no sé, te llevo de nuevo al ejemplo del gimnasio. Probablemente si yo voy a mi profe del gimnasio,
Y yo le digo, no, ¿sabés qué? Voy a venir una vez a la semana, pero bueno, algo hago, por lo menos me va a decir, bueno, pero no te sirve para nada, porque tenés que venir toda la semana, ¿entendés? Y bueno, y eso también es como parte de la convivencia. A mí me han pasado escenarios donde directamente grandes jefes, no sé si líder jefes que he tenido, han dicho, che, Seba, pero esto es algo que te preocupa a vos nomás, digamos, la empresa gira igual a pesar de que en el drive estén todos los documentos desorganizados, ¿viste? Solamente te preocupa a vos, la rueda va a girar. Y manejar y gestionar eso, ¿no? Como decir, bueno, sí, pero podemos, fijémonos, sí, y como intentar conectar esas partes, eh, hay que demostrarlo de alguna manera. Y en mi caso me sirve demostrándolo que tengo la posibilidad también de hacerlo. O sea, yo no vendo ideas y eventualmente me las compran y después las hago. Yo todo el tiempo estoy haciendo, tengo ideas y las voy haciendo y las voy mostrando y las voy haciendo y las voy mostrando. Y hay veces que esas ideas se encuentra todo el universo y es como, che, explotémoslas. Y hay veces que esas ideas solamente funcionan porque las estoy haciendo yo, los equipos las usan, pero tal vez en la big picture de lo que es una compañía es algo, un granito chiquito, ¿viste? O sea, también hay que quitarle un poco de esa espuma a las profesiones, decir, una empresa triunfa por Razer Up. No, en su efecto es un trabajo colaborativo de muchas personas y muchas cosas, y un contexto también, digamos, digo, nosotros estamos en Latinoamérica, no queda duda de que todos los que estamos seguramente escuchando acá trabajamos todo el día y sin embargo hay cosas que a veces son raras. O sea, ya queda un punto en el cual no va tanto por las ganas, sino hay otras realidades. Pero yo creo que, insisto, como para ir cerrándote, yo creo que es un lugar bueno, ya sea que quieran ir para Research Up, Design Up, como el Ops en general. A mí es algo que encontré realmente hoy a la fecha como un lugar donde me gusta y me gusta, de hecho, más que el producto per se, digamos. O sea, yo prefiero estar, y también eso fue un gran como proceso mío de aceptación, de decir, che, dejo la célula, dejo el producto y estar preocupado por si la app está bien o está mal, o vende o no vende, y ese tipo de cosas, para hacer otras cosas que en su efecto ayuda a un tercero para que se preocupe que la app está bien o mal y que todo eso. Eh, pero bueno, depende también lo que a cada quien le gusta, ¿viste? Hay gente que Claro. capaz que le gusta como otras cosas y bueno, enfocan el ReSero como para otras necesidades de la institución en sí. Bueno, Sebastián, creo que igual esto fue una pequeña pincelada de todo lo que involucra seguramente Research Ops. Y Y tu participación en esta conversación seguramente dejó la semilla implantada, así que ya la invitación es cómo la gente te puede conectar, cómo puede saber de ti, agregarte. no, a ver, digamos, me pueden encontrar bueno, en LinkedIn, no sé si, bueno, el LinkedIn creo que es Sebastián González Botassi, pero lo buscan ahí o si no después paso los datos. En LinkedIn, en Instagram, elbota.ok, o sea, estoy como en las redes clásicas, tampoco es que soy un influencer, digamos, que me van a encontrar y buscan y enseguida, no, pero en lo concreto, ya sea en LinkedIn o cualquier red que me puedan encontrar, siempre voy a estar predispuesto para hablar con quien fuese, o sea, en este caso vos, Manu, sos testigo, me escribiste y enseguida me copé. Lo mismo me pasó con otras personas. O sea, busco el espacio, no tanto como para hablar como per se de mí, sino conectar con gente en la cual esté transitando la misma, esté transitando otra, a ver si es algo, a veces las percepciones que tengo yo, o hay otro que comparte también, y esos espacios yo creo que están buenos y creo que esto de, digamos, de democratizar y todo lo online ha ayudado a conectar, digamos, yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a estar con vos, Manu, que estás en otro lado charlando sobre esto, y bueno, digo, la pandemia y lo remoto tuvo sus consecuencias, abrió algunas puertas a algunas cosas y estas son cosas que se abrieron y yo creo que están re buenas. Así que nada, que me haya escuchado o le interesa un poco de esto o de nuevo, de cualquiera de todas estas cosas que puedo comentar, digamos, tal vez no tengo la realidad, la clave, como decir, che, este es el éxito. ¿Viste? Porque si fuese así, estaría tirado en un yate en otro lado y nada, estaríamos con vos, Manu, ahí. Pero sí puedo decir como qué no hacer, ¿viste? Como esa cosa, a mí esto no me funcionó, pero la real realidad, ¿viste? Creo que nadie la tiene. O sea, es como que la vamos todos remando, hacemos lo mejor que podemos, pero siempre voy a estar dispuesto a compartir y hablar y nada, que me busquen y enseguida charlamos o armamos, no sé, una call con todo. Digo, siempre estoy predispuesto para eso. Perfecto. Bueno, gracias Sebastián y comunidad. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio de Interfaz de Producto. Chao, Un chao. saludito.